El libro de Esdras narra el regreso del pueblo de Judá de Babilonia. Y en este sentido nos habla de dos personajes principalmente. Primero de Zorobabel, que es la persona que primeramente regresa desde Babilonia hacia Jerusalén, y después de Esdras, un escriba que después con otra compañía de judíos emigra desde Babilonia hasta Jerusalén. Cuando nosotros leemos de esta historia, tenemos que entender que lo que pasa históricamente, tú recordarás que la semana pasada hablamos de que Israel, las 10 tribus del norte fueron arrasadas por Asiria, y después el reino de Judá también estaba conquistado y dominado por Asiria y etcétera. Después llegó Babilonia y destruye o vence a los asirios y se queda con todo. Y entonces es cuando conquista Judá, el reino de Judá, y después se los lleva cautivo. Bueno, después de eso, de los babilonios, llega otro imperio, otro grupo de personas llamados los persas. Y los persas le dan en la torre a los de Babilonia y conquistan todo lo que los de Babilonia tenían. Ahora, resulta que la gente de los persas tenían una política mucho más amigable en cuanto a sus conquistas. Digamos, las conquistas en Babilonia era: yo te conquisté, tú haces lo que yo digo, y si no, vamos y destruimos tu ciudad y te vienes para acá como esclavo o cautivo, ¿no? Los persas tenían más la idea de: oye, mira, cuando tratas mal a la gente, solo te van a hacer caso porque te tienen miedo. Pero si llega otro imperio y te empieza a destruir, ellos se van a aliar con el otro imperio, te van a abandonar a ti. Los persas tenían más como esta política de: ¿y si mejor los tratamos bien? Y entonces nos hacemos más amigos aliados que aliados porque yo lo estoy reprimiendo y sometiendo a él. Y entonces los persas tenían más esta postura de: vamos a hacer, bueno, es que iba a decir buena onda, pero no sé si es el término apropiado. Pero básicamente los persas son más buena onda que los babilonios. Y entonces lo que pasa es que una vez que están los persas en el poder, y en específico está Ciro, rey de Persia, él da un decreto. En la Biblia se describe un decreto diciendo que este rey dice: oye, Jehová me ha hablado y me ha dicho que deje ir Israel a esta tierra y que le edifique una casa a él. No hay, solo por aclarar esta parte, no hay un registro del lado persa de esa declaración. Lo que sí hay es un registro persa que es como un círculo, no me acuerdo cómo se llama, este es una piedra, es como como una cosa circular, como un jarroncito de piedra, todo. No está hueco, es como un cilindro, esa es la mejor manera. Y está escrita la piedra. Y en esa piedra justamente viene el decreto de Ciro, en el que dice que todas las naciones conquistadas pueden regresar a sus casas y edificar sus templos. Entonces, esto sí es algo que Ciro hace a nivel general. Aquí la Biblia lo hace como más particular, como, pues es para nosotros y nuestro Dios. Pero la verdad es que Ciro y Persia tenían esa política. Era más como de: regresa a tu tierra, es tu tierra, somos cuates. Digo, yo estoy encima de ti, yo te gobierno, yo soy tu rey, pero tú eres libre de ir a tu casa y edificar tu templo y adorar a tu Dios. Entonces, eso es lo que pasa, y eso es lo que se escribe en el primer libro, o en el primer capítulo de Esdras. Lo que vamos a ver es justamente la declaración de Ciro, el rey de Persia, diciendo: ve a tu casa y construye un templo. Adora a tu Dios, ve y hazlo. Y de hecho, la persona que regresa, porque Persia es tan buena onda que lo que dice es: ¿sabes qué? Tu templo fue saqueado por Nabucodonosor. Quitamos el oro y los utensilios. ¿Sabes qué? Nabucodonosor todavía tenía guardado esto. Lo saca y se lo regresa a los judíos. Y le dice: toma, todo esto es de ustedes, es de su templo, llévenselo. Entonces, el imperio persa tenía más como esta onda un poquito más buena onda. Y entonces lo que pasa es que los mandan, les devuelven los utensilios que robó Nabucodonosor del templo. Y de hecho, es bien padre, porque lo que declara el rey es que en esta peregrinación que los judíos van a hacer de regreso, que las personas que puedan les ayuden con los recursos que se pueda. Y entonces se emite un decreto de que reciban ayuda, de que la gente los ayude en su viaje y en la construcción de su templo. Y en eso, pues la persona que regresa, en el libro de Esdras, en el primer capítulo, se menciona a Sesbazar. Si tú vas al pie de página, ahí dice que Sesbazar es la misma persona que Zorobabel. Al menos en mi versión de las escrituras sí trae eso. Sin embargo, yendo al manual de instituto, aclara que hay dos posturas encontradas aquí, que las dos tienen fuentes históricas, entonces como que no hay una decisión final. Una es la postura que dice que
Sesbazar es la misma persona que Zorobabel, que es la que incluye nuestro pie de página en la guía de estudio de las Escrituras, pero el manual de instituto del Antiguo Testamento de la Iglesia dice que también está la otra postura en el que son personas diferentes y que hay otros escritos que afirman que son personas diferentes. Entonces, que realmente no hay como un consenso en el que podamos decir, definitivamente son o no son la misma persona, pero podría ser cualquiera de las dos posibilidades porque hay registros para las dos cosas. Bueno, entonces esta persona, Sesbazar, regresa. Y bueno, aquí solo aclarando, como Sesbazar se menciona solo 2 veces, según recuerdo yo aquí en el libro de Esdras, hay la posibilidad de que no sean una misma persona. Tiene también la postura de que Sesbazar vino y muy rápido o murió o algo le pasó, pero él no se quedó en el poder porque al final Zorobabel fue el que dirigió muchos de los esfuerzos ya llegando a Jerusalén. Entonces es como, porque ahora voy a hablar de Zorobabel, solo para aclarar que cualquiera de las dos posturas puede funcionar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Zorobabel o Sesbazar, cualquiera de las dos personas, regresa entonces y edifican o empiezan a trabajar en la ciudad. En el capítulo 2... Y que, perdón, me olvidé mencionar, del capítulo 1 al 6 vamos a aprender de Zorobabel y del capítulo 7 al 10 vamos a aprender sobre Esdras. Entonces, ahorita Zorobabel está en Jerusalén y lo que estamos aprendiendo en el capítulo 2 es que se enumera a las personas que regresan de la cautividad. Se lleva un registro de quiénes eran, hijos de quiénes, etc. Y a los que no pueden comprobar su linaje siendo levitas o hijos de Aarón, entonces se les prohíbe el sacerdocio, diciendo, oye, si tú no me puedes probar que eres levita, pues no puedo hacer mucho para ayudarte porque el sacerdocio y todo esto es para los levitas. Se empieza a reconstruir el templo, se pone en marcha la obra de reconstruir la casa del Señor. En el capítulo 3 aprendemos que se edifica un altar nuevamente y en este altar se empiezan a ofrecer holocaustos otra vez. Y de hecho se echan los cimientos del templo. Entonces la obra empieza a avanzar, echan los cimientos y se menciona que hay una fiesta. Y por ahí dice la escritura que hay personas que gritan de júbilo y hay otras que están llorando. Yo personalmente había interpretado, porque leyendo la escritura tú dices, ok, están llorando de gozo también, están viendo, porque la escritura menciona que los sacerdotes que habían vivido antes y que habían visto el templo de antes son los que empiezan a llorar cuando se echan los cimientos de este nuevo templo. Y entonces yo dije, seguramente se conmovieron porque pues se acordaron que tenían ese templo y ahora van a poder tener un templo otra vez y todo eso, y yo pensé que era por eso. Sin embargo, el manual de instituto del Antiguo Testamento cita a Josefo. Josefo era un historiador judío y es una referencia muy importante a nivel histórico para entender la historia de los judíos. Y Josefo dice que no, Josefo dice que más bien lloraban porque se lamentaban. Eran refugiados, era gente que estaba huyendo de un país y tratando de reconstruir una ciudad. No tenían dinero. Entonces Josefo dice que más bien ellos lloraban porque sabían que este templo no iba a lograr el esplendor y lo magnífico de lo que era el otro templo. Entonces Josefo dice eso. Yo la verdad me gusta quedarme con el sentimiento de que por lo menos sí hubo algunas personas que lloraron por el sentimiento de volver a tener un templo como conexión espiritual con su Dios, pero pues también no puedo contender con Josefo, es una fuente muy sólida para todo lo que tiene que ver con historia del judaísmo. Bueno, lo que pasa después, ese es el capítulo 3. En el capítulo 4 resulta que los samaritanos, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que cuando Israel estaba dividido en Israel del norte y el reino de Judá en el sur, y llegan los asirios y se llevan las 10 tribus y meten ahí todo tipo de gentes para que pues no se quede deshabitada la ciudad de Samaria, que era la capital de las 10 tribus. Entonces Samaria pues es una gran... Sí, se llena de muchísima gente, muchísimas culturas, muchísimas religiones y se hace un mezcladero de todo. Y esa gente son los samaritanos. Bueno, resulta que después, pues ya Judá fue llevado a Babilonia, después regresan y los samaritanos vienen a Jerusalén diciendo, oye, estás reedificando el templo, yo te puedo echar la mano, yo puedo ayudarte para que el templo quede edificado otra vez. ¿Cómo ves? Resulta que pues los judíos, la gente de Judá, del reino de Judá, les dice, no, muchas gracias. Bueno, los samaritanos se molestan. Y entonces lo que sucede en este capítulo 4 es que varios de estos líderes samaritanos le escriben una carta al rey persa. Y en este caso se menciona al rey Artajerjes. Y le escriben una carta diciendo, mira rey, esta gente está reconstruyendo esta ciudad.
Y te voy a contar que si tú vas a revisar la historia, esta ciudad siempre ha sido problemática, siempre ha sido difícil de conquistar, la gente se ha rebelado, hace lo que quiere, y sí es cierto, de hecho la razón por la que al final Babilonia se lleva todo Judá es porque Jerusalén empezó una rebelión contra Babilonia. Entonces, sí, históricamente Jerusalén había sido una ciudad rebelde, y entonces estas personas de Samaria le escriben al rey Artajerjes y le dicen, oye, fíjate que ellos están reconstruyendo la ciudad, si la reconstruyen se van a rebelar. La ciudad siempre ha sido así, entonces no dejes que se construya. Artajerjes lee, revisa la historia, dice, así es cierto, y entonces justamente manda a decir, ¿saben qué? Olvídenlo, ya no se va a construir esta ciudad, ya, paren la obra. Y entonces llegan los Samaria, los samaritanos, y pues le dicen a Israel o al pueblo Judá, pues ya no hagas más la obra, ya detente en la reconstrucción de la ciudad, y se para la obra del templo. Eso es en el capítulo 4. En el capítulo 5 resulta que pasa un tiempo y salen dos profetas llamados Ageo y Zacarías. Este Zacarías es el mismo Zacarías del que tenemos un libro más adelante en la Biblia. Es ese profeta. De hecho, si nosotros estamos estudiando Esdras y Nehemías, son prácticamente los dos últimos libros de la Biblia en cuestión histórica. O sea, esos dos libros abarcan lo último que tenemos de historia del pueblo judío antes del Nuevo Testamento, claro. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver personajes que vamos a leer libros más adelante, y de hecho, tanto Esdras como Nehemías también son contemporáneos de Esther. Y de hecho, Esther, cuando salva a todos los judíos, dice el manual de instituto, es muy probable que también salvó a Esdras y Nehemías y ellos ni se enteraron. Entonces, ahorita estamos en una época en la que vamos a ver varios personajes que vamos a seguir viendo a lo largo del Antiguo Testamento, pero que ahorita a nivel historia ya acabamos. Cuando tú acabas de leer el libro de Nehemías, prácticamente ya acabaste toda la historia que conocemos del pueblo judío en resumidas cuentas, ¿no? Ya después te vas más específico a las enseñanzas de cada profeta, pero básicamente en cuanto a lo que el pueblo concierne y su historia, prácticamente acabaste, ¿no? Entonces, ahorita resulta que está Ageo, que también hay un libro en la Biblia de ese profeta, y está Zacarías. Estos dos profetas que tienen libros en la Biblia, y después vamos a leer, resulta que se levantan y profetizan, y entonces Zorobabel y el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Jesúa, bueno, ellos dos se ponen a trabajar otra vez en la obra del templo. Y lo que pasa, claro, que es, pues a veces nos metemos en problemas en este sentido, ¿no? Alguien había dado una orden de no construir y nosotros nos ponemos a construir. Bueno, pero los profetas lo habían dicho. Y entonces ellos empiezan a construir y resulta que hay una persona, ya no estoy seguro si fue un samaritano o no, porque ya no lo mencionan las escrituras. Mencionan a un gobernador del otro lado del río. Y bueno, sí, no. Perdón, es que muchas veces cuando se dice al otro lado del río en estos libros, está refiriéndose al otro lado del río Éufrates. Entonces ahorita me quedé pensando si era al otro lado del río Jordán, pero dije no, según yo no. Bueno, entonces hay una persona llamada Tatnai. Ajá. Y esta persona, cuando se da cuenta, era un gobernante del otro lado del río, y esta persona se da cuenta que se está edificando la ciudad, o más bien el templo, y entonces viaja o envía gente, no estoy muy seguro, pero investiga sobre el asunto. Y entonces le pregunta a los que edifican el templo, oye, ¿qué están haciendo? No, pues estamos edificando la casa del Señor, etcétera. ¿Y bajo qué mandato lo están haciendo? ¿Y quiénes son ustedes? O denme los nombres de los que están dirigiendo esto. La escritura dice que el Señor estaba con las personas, así que esta persona no pudo detener el avance del templo. Pero ¿qué pasó? Esta persona escribe al rey persa. Y esta persona le escribe al gobernador diciendo, oye, fíjate que están construyendo el templo, fíjate que me dijeron esto y esto y esto, y le explica las respuestas que los judíos le dieron. Y entonces dice Tatnai, oye, mira, ellos dicen que lo hacen porque el rey Darío, el que envió primeramente a los judíos a su casa, dicen que ese rey les dio permiso para edificar el templo. Puedes revisar tú en los registros históricos que tienen de los comunicados del rey persa, ver si es cierto que este rey persa les dio ese mandato. Y entonces el rey persa en ese momento,
Darío. En ese momento, ahí acaba el capítulo 5. En el capítulo 6 ya es cuando Darío, el rey Darío, ya se pone a investigar, responde la carta de Tatnai y le responde diciendo: Tatnai, fíjate que sí nos metimos a investigar y efectivamente el rey Ciro les dio permiso a los judíos de regresar a su casa y de edificar su templo, así que está perfectamente bien que lo hagan. Y entonces lo que pasa es que Tatnai, de hecho el rey Darío, estoy un poquito perdido aquí, aprueba la reconstrucción y les dice al contrario: ustedes deberían estar dispuestos a apoyarlo si es necesario. Y entonces estas personas dicen: bueno, pues entonces hacemos lo que dijo el rey y ya. Y entonces la construcción del templo continúa. El templo se termina y se dedica, y entonces se reanudan tanto los sacrificios como las fiestas. Y este es el final del capítulo 6, que era hasta donde estamos viendo mucho de la obra de Zorobabel, la persona que pues lideró al pueblo judío cuando estuvo de regreso en Jerusalén, ¿no? Ahora vamos a aprender del capítulo 7 al 10 sobre Esdras. Resulta que Esdras es enviado por el rey Artajerjes a Jerusalén. Y aquí las líneas de tiempo están un poco complicadas porque, de acuerdo a la cronología que de repente nos va contando, si tú vas a la cronología de los reyes persas, no coincide. O sea, haz de cuenta que la cronología en la Biblia nos dice que estuvo Ciro, después Artajerjes y después Darío, en estos capítulos que ya leímos, pero si te vas a la línea temporal de los reyes persas, en realidad está Ciro, Darío y después Artajerjes. Entonces estos están al revés, estos dos están al revés en la Biblia. Y ahí no se puede mucho cuadrar históricamente, pero bueno, solo para avisar que ahí hay un descuadre. Pero bueno, el punto es que Esdras es enviado por el rey Artajerjes a Jerusalén y hace el rey Artajerjes un donativo a la causa. Aquí es donde se pone un poquito complicado porque justo unos capítulos anteriores nos dijeron que Artajerjes fue el que prohibió que se edificara la ciudad, pero bueno, aquí está enviando recursos para el templo y eso, entonces ahí te digo donde no coincide, tal vez hubo un nombre que se les llegó a pasar o algo, pero ni idea, solo sé que no cuadra tanto. Entonces el rey Artajerjes, dice el relato en la Biblia, le da donativos a Esdras para que los lleve, compre animales y haga sacrificios, y el resto del dinero Esdras lo ocupe como él lo vea oportuno. Lo que pasa después es que el rey le escribe una carta y en esta carta le dice: todo lo que necesite para lo que necesites tú, Esdras, tú lo puedes pedir a los tesoreros que están al otro lado del río. Es decir, no solo le da donaciones para que haga sacrificios y haga con el resto del dinero lo que quiera, sino que también le dice: si necesitas dinero, Esdras, tú solo ve y pídeselos a los tesoreros. Yo ya les dije a ellos que tú tienes, sí le pone un límite de dinero, le dice hasta esta cantidad, pero de ahí, sin pasarte de ahí, agarra lo que quieras. Y entonces este es el comunicado que le da. Y también les dice que ningún trabajador del templo se le puede imponer impuestos ni renta. Y también le da a Esdras el poder, dice la carta, de poner jueces y magistrados, de gobernar, ¿no? Aquí viene la parte del establecimiento de nuevo del pueblo judío como en este ámbito un poquito más independiente, ¿no? Entonces ya no era como, pues ya son cautivos en Babilonia, no, ahora ya regresaron a su tierra, ya construyeron su templo, pero ahora también van a poner sus propios jueces, sus propios magistrados, y aparte le escriben la carta el rey Artajerjes a Esdras: tendrán libertad de juzgar y hasta ejecutar la ley. Entonces, en este sentido, era como... a diferencia del momento en el que Cristo estuvo en la tierra, tú recuerdas que los judíos tuvieron que llevar a Cristo con Pilato porque ellos no podían ejecutarlo. El imperio romano no dejaba que ellos tomaran esas decisiones. Esas decisiones eran de los romanos. En este caso, los persas son más alivianados, ya te había dicho, más buena onda. Y entonces Artajerjes le dice: no, si tu ley dice esto, júzgalos de acuerdo a esa ley. Ustedes tienen sus sacerdotes, ustedes tienen sus leyes religiosas y ustedes tienen el pase abierto si es necesario, pues ejercer la ley con el castigo que sea, incluso si el castigo es la muerte. Y entonces les da puertas abiertas para que ya básicamente sean casi independientes, pero todavía pues son gobernados, o el rey pues es el persa, ¿no? En el capítulo 8
hay una lista, o más bien se hace la lista de las personas que vinieron con Esdras desde Babilonia. También se relata el camino que Esdras y estas personas hicieron desde Babilonia hasta Jerusalén y cómo en ese trayecto tuvieron que confiar en el Señor, apoyarse en la oración, en el ayuno y que finalmente el Señor los libró de sus enemigos. Eso es lo que relata el capítulo número 8. En el capítulo número 9, la gente empieza a casarse fuera del convenio y sigue sus abominaciones. O más bien, no dice que se casaron fuera del convenio. Ahorita que me estoy acordando que lo leí hace ratito otra vez, no dice eso. Solo dice que fueron en pos de las abominaciones de otros pueblos. Bueno, resulta que esto llega a oídos de Esdras. Y Esdras se pone muy triste. De hecho, se queda atónito, solo como rasga sus vestidos, se sienta y se queda como perplejo. Y ya cuando como vuelve en sí, lo que hace es tirarse creo que se arrodilla y empieza a llorar y empieza a orar. Y entonces está orando diciendo, Señor, ¿cómo puede ser? Nosotros, pues tú tuviste la misericordia, o sea, pecamos y nos llevaste cautivos, pero aún en nuestra cautividad tuviste misericordia y nos trajiste otra vez, pero otra vez estando aquí volvemos a caer en iniquidad. Señor, esto simplemente no puede seguir así, no somos dignos de entrar en tu presencia, ¿no? Era básicamente como la oración que hacía Esdras. Y lo que sucede después es que Esdras, la gente alrededor de él se empieza a juntar. Y entonces se junta la gente y hay gente que empieza a llorar también. Como que le cae en cuenta la abominación o todas las cosas que están haciendo y empiezan a llorar también. Y hay una persona, déjame acuerdo de su nombre, porque hay una persona llamada... ¿Por qué no encuentro dónde está el nombre? Aquí está, llamada Secanías. Y entonces Secanías se acerca a Esdras y le dice, Esdras, bueno, todavía tenemos una solución, todavía hay esperanza, podemos cambiar esto. Y lo que se propone, y pues bueno, tal vez yo no estoy tan de acuerdo con la propuesta que se dio, pero lo que se propuso es que todas las personas que estuvieran casadas con una persona que no era de judía, se separaran y que los hijos que habían nacido de esa mujer que no era judía también se fueran. Y esa fue la solución que postularon y que de hecho en el capítulo siguiente, en el capítulo número 10, que de hecho me equivoqué, esta propuesta de Secanías, esta propuesta de este hombre llamado Secanías, se da en el capítulo 10, ya el último. Y entonces se reúne al pueblo y este pueblo hace un convenio de dejar a sus parejas e hijos que no eran del convenio. Entonces, si tu esposa no era judía, pues para afuera. Y los hijos nacidos de ella, pues para afuera. Y nada más el pueblo dice sí, pero en ese tiempo eran épocas de lluvia. De hecho, la escritura menciona que estaban temblando y escuchando a Esdras, ¿no? Como de Esdras, ya apúrate. Para cuando tú te acuerdes que tengas uno de esos discursos largos que digas ya que acabe, por lo menos acuérdate que a Esdras lo escucharon con todo y lluvia. Así que tú estás bastante cómodo sentado en la banca esperando a que acabe el discurso. Esta gente estaba temblando de frío. Pero bueno, entonces la gente dice, Esdras está muy bien, vamos a hacerlo, vamos a hacer convenio de hacerlo, pero somos muchas personas ahorita, la logística está un poquito difícil y aparte está lloviendo, Esdras. Podríamos, no sé, ponerlo para el jueves, etcétera. Les dicen, programemos un día y lo hacemos, Esdras, pero ahorita... Todos estamos aquí amontonados, mejor lo hacemos por casas paternas, asigna a tus jueces que nos den seguimiento y lo hacemos otro día que no esté lloviendo. Y Esdras dice, perfecto, y así se hace y así se ejecuta y así termina el libro de Esdras.